Buenas noches, hermanos santos, amados del Altísimo Padre. Ya estamos llegando al último día de disertaciones con este tema sobre posicionarnos sobre lo consumado para poder avanzar a la perfección. Como siempre, vamos a hacer una recapitulación, una revisión, una síntesis de lo que hemos visto hasta ahora, como para poder ambientarnos y poder entrar en tema. El día lunes comenzamos estas disertaciones con el tema de la diferencia entre estudiar y escudriñar. Ahí estuvimos viendo que estudiar era la mera adquisición de conocimiento intelectual que generalmente nos deja en la superficialidad de la palabra, nos deja como un entendimiento superficial, literal, físico, viendo todo por fuera, ¿ya? Que no nos permite llegar al conocimiento de la verdad. Por eso Jesús les decía a los fariseos que teniendo la escritura no tenían la palabra de Dios morando dentro de ellos. Mientras que escudriñar sí nos permite profundizar, porque justamente escudriñar significa pasar a escarbar en la escritura en busca del sentido oculto, poder ver más allá de lo que se ve a simple vista, acceder a lo que no se ve a simple vista. Ahí eso lo estuvimos revisando el día lunes. El día martes ya pasamos a descubrir el lenguaje de figuras comparativas. Cuando entendemos que en vez de estudiar debemos dedicarnos a escudriñar, a buscar el sentido oculto, lo que no se ve a simple vista en la palabra, ahí caemos en la cuenta de que toda la escritura está escrita con figuras comparativas, en imágenes de figuras comparativas. Es la forma que Dios encontró para poder plasmar nuestro espíritu en la escritura y mostrarnos todas las cosas. De esa forma también Dios esconde su sabiduría en las palabras de la Escritura, para que sólo aquellos a quienes Él capacita en entendimiento puedan acceder al conocimiento de la verdad. Por eso se le llama el amor de la verdad. Cuando Dios ve las capacidades en nosotros, nos ama y por amor nos da a conocer la verdad. En el día miércoles estuvimos aprendiendo a traducir lo escrito hacia nuestro interior, capacitándonos en escudriñar, entendiendo estas figuras, este lenguaje, de figuras comparativas, nos dimos cuenta que todo eso que íbamos viendo debíamos trasladarlo a nuestro interior. ¿Por qué? Porque justamente la escritura es la imagen exterior de nuestro espíritu. Dios plasmó en la escritura nuestro propio espíritu porque nosotros nos habíamos perdido, no éramos capaces de mirar hacia nuestro interior. Entonces Dios creó la escritura y plasmó en ella nuestra realidad espiritual para que nosotros al leerla viéramos nuestra condición, nuestra realidad espiritual. Nada más que todo esto lo codificó en figuras comparativas. ¿Ya? Después, el día jueves, estuvimos aprendiendo a discernir los tiempos espirituales, darnos cuenta que existen realmente tiempos espirituales en lo cual fue escrito toda la escritura. El primer tiempo, el tiempo de nuestro diseño original, ya conforme al diseño que Dios nos creó desde un principio. El segundo tiempo, haber caído en muerte espiritual a causa de la desobediencia. El tercer tiempo, nuestra resurrección espiritual a causa del sacrificio de Jesús, que es el que nos da vida nuevamente, ¿ya? Y el cuarto tiempo, el tiempo de la consumación de todas las cosas, entender nuestro rol en este tiempo que estamos viviendo de resurrección espiritual y que viene la consumación de todas las cosas, ¿ya? El día viernes estuvimos
revisando el tema de acomodar lo espiritual a lo espiritual, entendiendo que en vez de estudiar debemos escudriñar, que todo fue escrito en imagen de figuras comparativas, que todo eso debemos traducirlo a nuestro interior para poder pasar a ponernos como protagonistas de lo escrito y de esa forma lo escrito nos edifica a nosotros hoy, ¿ya? Entendiendo todos los tiempos espirituales para posicionarnos exactamente en el tiempo espiritual que nos corresponde a nosotros y no ser desubicados espirituales, no pasar a creer cosas que otras personas debieron creer cuando estaban en otro tiempo. ¿Ya? Entonces somos capacitados para acomodar lo espiritual a lo espiritual. Eso lo estuvimos viendo ayer, cómo se extrae de la escritura el sentido espiritual de las cosas, detectando la figura comparativa, traduciéndolo todo eso a espíritu, a nuestro interior, y de ahí todo eso espiritual que se extrajo de la escritura, acomodarlo a nuestra realidad espiritual hoy. ¿Ya? Y ayer sábado estuvimos revisando este maravilloso tema de oír a Dios en sí mismos. Porque al aprender a escudriñar, al entender el lenguaje de figuras comparativas, al saber traducirlo todo hacia nuestro interior y al posicionarnos en nuestro tiempo espiritual correcto, perfecto, y aprender a acomodar lo espiritual a lo espiritual, todo eso simplemente nos capacita para pasar a conocer a Dios dentro de nosotros mismos y estar capacitados para entrar a través del cuerpo de Cristo, ¿ya? Ese velo que es la carne de Cristo, entrar al cuerpo, hacernos uno con Él y acceder al lugar santísimo del templo de Dios, que es nuestro cuerpo. Y de esa forma estar cara a cara con Dios y aprender de Él. Todo eso lo estuvimos viendo hasta ayer, ¿verdad? Y hoy toca el tema de posicionarnos sobre lo consumado para avanzar a la perfección. Este tema es importantísimo, amados hermanos, aprender a determinar cuáles son las cosas que están consumadas, desde lo cual debemos posicionarnos para poder avanzar a la perfección. Este tema es fundamental también porque entendiendo estas cosas y después ejercitándonos en esto, vamos a poder entender después el siguiente ciclo de disertaciones que ya será mucho más profundo que esto que hemos compartido hasta el día de hoy. Posicionarnos sobre lo consumado es pararnos firmes en la obra que Jesucristo ha hecho, pararnos firmes en el tiempo espiritual en el cual nosotros vivimos hoy. Saber determinar con exactitud ese tiempo espiritual y la obra hecha, consumada por Jesucristo, sobre la cual debemos estar posicionados, parados, firmes, sin dejar que nada nos mueva de ahí, sin dejar que nada nos haga retroceder, amados hermanos, porque hay diferentes niveles de entendimiento. Hay niveles de entendimiento que creen que todavía estamos bajo la ley del antiguo pacto y eso nos va a tirar hacia atrás. Hay niveles de entendimiento que creen que hay varios dioses. Eso nos va a tirar mucho más atrás todavía. ¿Ya? Entonces, hay que aprender a pararse firmemente sobre lo consumado. Y la forma de pararse firmemente sobre lo consumado es determinar con exactitud nuestro tiempo espiritual y cuál es la consumación de la obra de Jesucristo en este tiempo espiritual. Hay unos versos
en la carta a los Hebreos, donde habla claramente sobre esto de avanzar a la perfección. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Ya? Miren ustedes todas esas grandes cosas que la mayoría de los creyentes intelectuales rudimentarios que están ahogados en teologías se la pasan discutiendo y hacen una carnicería teológica sobre todas estas cosas. No que el bautismo debe ser así, no que todavía estamos en la ley, no que somos pecadores, no que acá, no que allá, no que hay que ser unicitario, no que hay que ser trinitario, se matan dando vueltas en los rudimentos de la letra. Y eso simplemente es para gozo de Satanás, que los tiene a todos dando vuelta ahí en los rudimentos, impidiéndoles avanzar a la perfección. Acá nos plantea el apóstol salir ya de los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Ya? Y el primer gran rudimento, la primer gran traba, mis amados hermanos, es volver a echar el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Vean ustedes que la gran mayoría de creyentes influenciados por la religión que impera en el mundo se creen pecadores y se creen que hasta el último momento de su vida, mientras vivan en este cuerpo físico, van a pecar. Eso es tremendo, mis amados hermanos. Es una tremenda contradicción decir que se tiene el Espíritu Santo y al mismo tiempo decir que se es pecador. Pero todo esto es por astucia de Satanás. Y como el creyente le cree a la religión de que estando en este cuerpo hasta el último día de su vida pecará, se entregó al pecado. No luchó contra el pecado hasta la sangre, como dice el amado hermano apóstol Pablo, aún no habéis combatido hasta la sangre contra el pecado. Es decir, no cambiaste tu sangre, ¿ya? No cambiaste tu sangre de hombre por la sangre de Cristo, que es la sangre que no peca. Porque es como que se nos estuviera proponiendo una transfusión, dejar nuestra sangre pecadora, dejar nuestra naturaleza pecadora, dejar nuestra identidad pecadora para asumir nuestra naturaleza divina, para pasar a vivir la sangre de Jesús. Recuerden que la sangre de Jesús no solo nos rocía, sino que también hay que beberla. Al beberla, asimilamos la sangre de Jesús en nuestro ser, en nuestro cuerpo, para que sea renovado todo nuestro espíritu. ¿Ya? Por eso el pacto, el nuevo pacto, consiste en beber la sangre de Jesús. Esta copa es mi sangre del nuevo pacto, dice Jesús. El que no come mi carne ni bebe mi sangre, no tiene parte conmigo, dice Jesús. Pero no se le enseñó al creyente a combatir hasta la sangre, hasta cambiar la sangre y transformarla en la sangre de Jesús para pasar a vivir la vida de Jesús. Y como no viven en la identidad que no peca, siguen viviendo en la identidad pecadora, que es lo que le conviene a Satanás. Y mientras vivan en la identidad pecadora, van a pecar. Pero acá el apóstol nos está diciendo que ya debemos salir de esos rudimentos. ¿Y cómo salimos del rudimento del arrepentimiento de obras muertas? Porque Satanás hizo un círculo vicioso sobre el pecado. La religión le enseñó al hombre que si peca debe pedir perdón, debe arrepentirse para pedir perdón, para volver a pecar y arrepentirse para pedir perdón, para volver a pecar y arrepentirse para pedir perdón, para volver a pecar. Y ahí nos tiene dando vueltas en el rudimento del arrepentimiento de obras muertas. Las obras muertas son el pecado.
Nos tiene dando vueltas en el arrepentimiento de obras muertas sin poder avanzar a la perfección. ¿Cómo podemos romper ese rudimento? ¿Cómo podemos romper ese círculo vicioso para salir de esa trampa creada por Satanás y poder avanzar a la perfección? La forma es creerle a Jesús lo consumado, lo que Él consumó para este tiempo. Juan Bautista presenta a Jesús ante el pueblo diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan Bautista ya sabía que Jesús en su sacrificio quitaría el pecado del mundo. Y saben una noticia, ese sacrificio expiatorio ya se hizo. Hace 2000 años atrás, Jesús hizo el sacrificio que quitó el pecado del mundo. Cuando entendemos esta verdad, amados hermanos, debemos posicionarnos en esta realidad espiritual. Y eso es lo que nos permite salir del rudimento, del arrepentimiento de obras muertas. Eso es lo que nos permite cambiar nuestra sangre, dejar nuestra identidad pecadora y asumir nuestra identidad divina, para pasar a vivir en perfección, en la perfección que es vivir la sangre de Jesús en nosotros para que la vida de Jesús sea manifiesta a través de nosotros. Esa es una de las grandes cosas sobre las cuales todo creyente se debe posicionar. Entender que Jesús hace 2000 años quitó el pecado del mundo. Entender que fuimos crucificados juntamente con Él, tal cual lo dice la Escritura. Entender que hemos sido circuncidados. Y en esta circuncisión Él echó fuera de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Entender que los que somos de Cristo ya han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En el sacrificio en la cruz, Jesús destruyó el cuerpo de pecado de toda la humanidad. Nada más que no nos habíamos enterado de esta realidad espiritual. Y como no lo habíamos enterado, porque los religiosos, los estudiosos, los teólogos no nos enseñan estas cosas, entonces seguimos viviendo como si eso nunca hubiera pasado. Miren lo maravilloso, amados hermanos. Si Jesús hace 2000 años quitó el pecado del mundo, significa que todos los que nacen después de ese sacrificio nacen sin naturaleza pecadora. Todos nosotros hemos nacido sin naturaleza pecadora. Pero nacemos a un mundo con cultura de pecado y heredamos el pecado por herencia cultural, pero no porque nazcamos con naturaleza pecadora. Al darnos cuenta que no nacemos con naturaleza pecadora, sino que nuestro origen es la naturaleza divina del mismísimo Dios, podemos hallar la fuerza dentro de nosotros para despojarnos de esa naturaleza, entregarla a muerte. Tomar todo lo que corresponde a esa naturaleza, meterlo en un saco de basura espiritual y trasladarlo espiritualmente al momento de la cruz para que ese ser sea destruido. Y así, muriendo al viejo hombre, nazcamos conforme al nuevo hombre espiritual que es hecho a la imagen de Jesús. Así que, amados hermanos, este es uno de los grandes posicionamientos que debemos tener. Entender que Jesús ya quitó el pecado del mundo. Entender que podemos en Jesús vivir una vida sin pecado, porque Jesús viene a destruir, a deshacer la obra del diablo. Y la obra del diablo es el pecado. Si alguno sigue pecando es porque la obra del diablo no ha sido deshecha en él. ¿Y por qué no ha sido deshecha en él? Porque la religión le enseñó que iba a pecar hasta el fin de sus días. Cuando la Escritura y la verdad
Nos enseña que el cuerpo pecaminoso carnal ya fue destruido, que ya no tenemos pasiones y deseos de la carne porque fueron crucificadas en el momento del sacrificio en la cruz. Simplemente hay que entregar todo lo que corresponde a ese hombre de pecado y trasladarlo a la cruz para que sea destruido. Morir así al viejo hombre para nacer a un nuevo ser espiritual conforme a la imagen y la semejanza de Jesús. Entonces, amados hermanos, estamos viendo todas las cosas que han sido consumadas por Jesús. Cuando Jesús entregó el Espíritu, dijo, consumado es. ¿Ya? Estamos viendo cuáles son todas esas obras consumadas. ¿Ya? Él vino a cumplir todo lo que estaba escrito sobre él en la ley, en los salmos y los profetas, para poder implementar un nuevo pacto, darle fin al viejo pacto y establecer un pacto totalmente nuevo fundado sobre mejores promesas. El antiguo pacto estaba fundado sobre los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos eran el antiguo pacto. Pero este nuevo pacto, que es totalmente nuevo, tiene nuevo sacerdocio, tiene nueva ley, tiene nueva forma de relacionarnos con Dios, ¿ya? Este nuevo pacto está fundado sobre mejores promesas. Antes eran los 10 mandamientos, ahora es la promesa del Espíritu Santo, la presencia del mismísimo Dios habitando en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice que si el ministerio de muerte tuvo gloria, mucho más glorioso es el ministerio del Espíritu. ¿Ya? Tiene una gloria mucho más eminente. ¿Por qué? Porque es el mismísimo Dios el que pasa a habitar en nosotros. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, automáticamente somos constituidos en ser templo de Dios. Y el templo de Dios santo es. Miren ustedes lo maravilloso de esto. La religión enseña que mientras vivamos en este cuerpo, todos los días vamos a pecar, hasta el último día de nuestra vida vamos a pecar. Sin embargo, toda esa realidad cambió, amados hermanos. Antes, nuestro cuerpo de carne y hueso era una guarida de demonios. Ahora, nuestro cuerpo de carne y hueso es templo de Dios. Antes, nuestro cuerpo de carne y hueso era un cuerpo terrenal, carnal. Ahora, nuestro cuerpo de carne y hueso es un cuerpo celestial, espiritual. Miren lo tremendo de esta obra de Jesús. Hay que posicionarse en esto, mis amados hermanos, entender que somos el templo de Dios, que el mismísimo Dios habita en nosotros, que eso nos permite entrar dentro de nosotros y acceder al lugar santísimo del templo de Dios para estar cara a cara a la presencia de Dios y aprender directamente de nuestro Padre. Pero si seguimos pensando que somos un saco de basura, si seguimos pensando que somos pecadores, si seguimos pensando, le caemos en el juego que quiere Satanás. Satanás quiere que estemos en esos rudimentos para que no podamos avanzar a la perfección. Pero si nos paramos firmes en la realidad espiritual de que somos el templo de Dios y que el templo de Dios santo es, esa realidad espiritual se hace efectiva en nosotros. ¿Ya? Así que miren lo importantísimo, mis amados hermanos, de aprender a pararse sobre lo consumado. Y todo esto es a raíz de la obra regeneradora, salvadora y redentora que hizo Jesús en la cruz. Otra de las grandes obras consumadas que hizo Jesús en la cruz
Una tremenda obra consumada, amados hermanos, es que en su sacrificio nos hizo perfectos de una vez y para siempre. Ustedes habrán leído esos versos de Hebreos, ¿verdad? En su sacrificio hizo perfectos para siempre, de una vez y para siempre, a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Los que han recibido el Espíritu Santo. ¿Ya? Eh, ya nos hizo perfectos de una vez y para siempre. Hay que posicionarnos sobre esta realidad espiritual. Somos perfectos, a pesar de que esa perfección no la veamos todavía, pero somos perfectos. Vean que el amado hermano apóstol Pablo dice que se siembra en cuerpo animal y resucita en cuerpo espiritual. Toda esta perfección de Dios ha sido sembrada en nosotros, estando nosotros en cuerpo animal, en cuerpo terrenal, en cuerpo pecador, ya porque todos empezamos a creer estando en lo peor de nuestra vida, en lo peor de nuestro ser, sumergidos en pecado, ¿verdad? Entonces se siembra en cuerpo animal. ¿Y cuál es el motivo de sembrar en cuerpo animal? Vivificar nuestro espíritu para que nuestro espíritu cobre las fuerzas para combatir a todo lo que no es de Dios y empezar a limpiarnos desde adentro hacia afuera. Vean que el apóstol Juan dice que si cometemos pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La mayoría se quedan solamente en la partecita que dice que nos perdona los pecados. No toman conciencia que a la vez nos limpia de toda maldad. Y si nos limpia de toda maldad, ya no podemos seguir pecando, porque ya no existe dentro de nosotros la maldad que nos llevaba cautivos a pecar. Así que, amados hermanos, este Espíritu Santo, estos santificados por el Espíritu Santo recibido, han sido hechos perfectos, perfectos de una vez y para siempre. Esa perfección ya la tenemos, es de nuestra propiedad, es nuestra herencia como hijos de Dios. Simplemente lo que falta al Espíritu es acondicionarnos a nosotros para que podamos manifestar a plenitud la perfección que ya tenemos. Este Espíritu Santo que ya tenemos. Eso es formar a Cristo en nosotros. Ese acondicionamiento de nuestro ser para disponerlo a que manifieste a plenitud al Dios que ha pasado a morar en nosotros. Eso es formar a Cristo en nosotros. Así que, amados hermanos, no creer nunca más que somos siervos inútiles, que somos un saco de basura, que toda la vida vamos a estar pecando, que somos un trapo de inmundicia. No. Lo que yo limpié, dice Dios, no lo llames tú común o inmundo. Palabras que le dijo Dios a Pedro. Hay que posicionarnos sobre estas realidades espirituales. Jesús quitó el pecado del mundo, Dios ya nos limpió y nos ha hecho perfectos de una vez y para siempre. Todas esas cosas son realidades espirituales que ya tenemos. No importa que no las veamos. Cuando entendemos que todo eso se sembró en cuerpo animal y que nos va a transformar en un cuerpo espiritual. ¿Ya? Así que vivamos esa transformación y manifestemos esa transformación de ser un cuerpo espiritual. Antes éramos una guarida de demonios, ahora somos templo de Dios. Hay que posicionarnos sobre estas realidades para que se hagan efectivas, porque si tú todo el tiempo piensas que eres pecador, vas a terminar pecando.
Pero si todo el tiempo la palabra que mora en ti te dice que eres perfecto, empezarás a manifestar esa perfección, porque te posicionas y entonces se va generando en ti en todo aquello en que te has posicionado. Por eso hay que posicionarse sobre lo consumado para poder avanzar a la perfección, para poder avanzar a la manifestación de la perfección que ya tenemos, mis amados hermanos. Bien, mis amados hermanos, ya vamos llegando al final de esta disertación, que a la vez pasa a ser el final de este ciclo de disertaciones, este primer ciclo de disertaciones tendientes a exhortar a los hermanos y capacitarlos a aprender a escudriñar la escritura en espíritu y en verdad. Pero miren ustedes, amados hermanos, que esta capacitación no solamente puede aplicar a la escritura, puede aplicar en todo orden de nuestra vida. Aprendiendo a escudriñar en espíritu y en verdad, podemos escudriñar nuestros sueños, por ejemplo, todo lo que el Espíritu Santo nos revele a través de sueños, ¿ya? Podemos hallarle el sentido profundo del mensaje que nos quiere decir, o cuando tenemos alguna visión, ¿ya? O sobre las situaciones de nuestra vida, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Cuando ya nos ejercitamos en aprender a escudriñar y aprender a ver sobre todo este lenguaje de figuras comparativas, esto lo podemos aplicar en todo orden de nuestra vida, mis amados hermanos, no solamente cuando leemos la escritura. Pero la finalidad de estas disertaciones, como decía, esta primera disertación es capacitarnos para aprender a escudriñar la escritura en espíritu y en verdad. Todos los temas que hemos tocado van tendientes a eso, ¿ya? En el próximo ciclo de disertaciones se hablarán cosas superiores, amados hermanos. El próximo ciclo de disertaciones ya tienen que ver con qué somos nosotros delante de Dios, quién somos nosotros. ¿Ya? Tienen que ver con los misterios encerrados en el santo nombre de Jesús. Tiene que ver con aprender a desarrollar profundamente en nosotros una verdadera identidad como hijo de Dios, pasar a vivir en nuestra verdadera naturaleza, nuestra naturaleza divina. Todo eso vamos a ir viéndolo en el siguiente ciclo de disertaciones. Todo lo cual no se podría entender si primero no se aprende a escudriñar en espíritu y en verdad. Así que creo que se ha logrado el objetivo. Por los comentarios que he visto de muchos hermanos ahí, comentarios alentando a perseverar en estas charlas, en estas disertaciones, comentarios diciendo que les han servido, que los ha edificado. Entonces, asumo que a la mayoría de los hermanos les ha servido todo esto. Pero les va a servir mucho más ejercitándonos, aplicando todo lo que hemos ido viendo en estas disertaciones. Así que la propuesta inmediata, mis amados hermanos, es dedicarnos 2 o 3 semanas a escudriñar juntos diferentes aspectos de la escritura. Que ustedes mismos vayan proponiendo un tema para que escudriñemos entre todos y de esa forma ir aplicando todo lo que fuimos viendo en estas disertaciones, aprender a detectar la figura comparativa en lo que vamos leyendo, aprender a trasladarla a nuestro interior, posicionándonos siempre en nuestro tiempo espiritual, ¿ya?
y de esa forma empezar a acomodar lo espiritual a lo espiritual para que eso nos edifique hoy. Esa es la propuesta inmediata, mis amados hermanos. Que pasemos a ejercitarnos, a aprovecharnos, que ya estamos en este grupo, somos aproximadamente 60 almas, 60 creyentes, 60 hijos de Dios que estamos en este grupo, aprovecharnos e implementar, ejercitarnos en implementar todo lo que hemos aprendido en estas disertaciones. Porque en la práctica es donde más uno toma conciencia y aprende realmente en aquello que está siendo instruido, ¿verdad? Así que la propuesta inmediata es esa, que ustedes mismos vayan proponiendo diferentes temas, o yo también puedo proponer algún tema, ¿verdad? Y que lo vayamos desmenuzando, escudriñando entre todos, no estudiando. Ya, recuerden que esto no se trata de estudiar, no me vaya a salir alguno ahí que no, que la hermenéutica dice tal cosa, no, por favor, porque me va a dar un paro cardíaco. Simplemente dediquémonos a estudiar, a escudriñar, perdón. Ejercitémonos en escudriñar, ejercitemos en aplicar todo esto que hemos ido viendo en las disertaciones. Una vez que ya estemos ejercitados en esto y que cada uno sea capacitado, porque de esta forma nos capacitamos para aprender directamente de Dios, mis amados hermanos. Una vez que logremos ese objetivo, haré la siguiente disertación ya con temas superiores. ¿Ya? Ya con temas que son inherentes directamente a quién somos nosotros, a qué somos nosotros verdaderamente como hijos de Dios, ¿ya? Profundizar sobre nuestro diseño original, profundizar sobre todas las cosas que se han hablado, mis amados hermanos. La siguiente disertación va a ser maravillosa si es que todos somos capacitados para aprender a escudriñar en espíritu y en verdad. Paso a despedirme, amados hermanos. Ha sido para mí un gozo, un placer compartir con ustedes, poder dar estas disertaciones en las cuales Dios me puso el querer y el hacer, así que para mí el gozo está cumplido. ¿Ya? He cumplido la misión que el Altísimo Padre me ha encomendado. Los amo en el Señor y como siempre quedo a disposición para aclarar, profundizar o responder alguna pregunta, alguna inquietud que cualquiera de ustedes pueda tener. Los amo en el Señor, acá estamos a disposición, mis amados hermanos.